Hola a todos, os saludo una semana más desde casa. Espero que estéis todos bien, que Dios os esté guardando y bueno, si estáis teniendo algún tipo de problema en estos últimos días, pues es mi deseo que sepáis que Dios está con cada uno de vosotros y no estáis solos. Hoy vamos a continuar con este formato de vídeos que estamos subiendo a YouTube para que los podáis ver y escuchar el domingo por la mañana, ya que como sabéis pues no estamos teniendo cultos en la iglesia debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Una de las cosas que más me gustan de la Biblia y que en algunas ocasiones os he compartido en las reuniones que estamos teniendo de estudio bíblico los miércoles, como decía, una de las cosas que más me gustan de la Biblia es que tiene personajes de carne y hueso. Los conocemos las historias, pero detrás de esos personajes que aparecen en la Biblia había personas como tú y como yo que vivían situaciones no muy distintas de las que vivimos tú y yo. Así que, como digo, una de las cosas que más me gustan es ver esas personas reales en las historias de la Biblia y cómo afrontaron esas situaciones por las que pasaron y cuál fue su relación con Dios. Muchas de esas personas que vemos en la Biblia pasaron por situaciones complicadas, por situaciones muy difíciles, por situaciones que podríamos considerar como crisis. Crisis es una palabra que está muy de moda hoy en día, la estamos escuchando pues desde hace bastante tiempo debido a la situación que estamos viviendo. Estamos oyendo la palabra crisis asociada a los adjetivos económica, crisis económica, crisis sanitaria, crisis social, crisis política. Y bueno, me gustaría que pudiéramos ver en la Biblia algunas de esas personas que se enfrentaron a crisis, ya que bueno, he estado meditando en esto últimamente, ya que todos nosotros, sea en un momento, sea en otro, sea de una forma, sea de otra, nos enfrentamos con crisis en nuestra vida. La Real Academia de la Lengua Española define crisis, tiene varios significados, pero el primero de ellos es cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Es decir, que una crisis, sea del tipo que sea, implica un cambio profundo en cómo se estaban desarrollando las cosas hasta un determinado momento, y en el momento en el que aparece la crisis es cuando hay un cambio profundo en cómo eran las cosas antes y cómo son después. Generalmente la palabra crisis está asociada a algo negativo, porque se suele referir a una crisis cuando ese cambio profundo en las circunstancias es a peor, como estamos viviendo hoy en día en todo el mundo prácticamente, y en especial pues en España y en la Comunidad Valenciana. Estamos viviendo una crisis profunda y si veis los datos del PIB, del Producto Interior Bruto, pues ha batido todos los récords de caída en el año 2020. Así que nos enfrentamos a una crisis. Pero no solamente en el ámbito económico se usa la palabra crisis. También hay crisis personales, crisis familiares, hay crisis de muchos tipos. Y en estas próximas semanas me gustaría que viéramos un libro de la Biblia donde se nos narra una de esas crisis por las que pasaron personas de la Biblia y cómo esas personas se enfrentaron a esa crisis. Vamos a estar viendo una pequeña serie acerca del libro de Ruth, y el título que me venía a la mente en este tiempo reflexionando en esto de las crisis en la Biblia, ese título que me venía a la mente es Fe en tiempos de crisis. El libro de Ruth es un libro corto, tiene 4 capítulos y es verdaderamente una joya literaria. Tiene muchos detalles en cuanto a la literatura que son dignos de admirar y veremos algo acerca de ellos.
Pero también el libro de Ruth nos enseña acerca de cómo Dios está obrando en nuestra vida diaria, en nuestras circunstancias, aun cuando parece que no hay nada sobrenatural, aunque parece que en nuestra vida Dios no esté presente. El libro de Ruth nos enseña que Dios sigue obrando, sigue trabajando y sigue cumpliendo su plan y su propósito en nuestra vida. El texto que hoy vamos a ver es el primer capítulo de este libro de Ruth y lo vamos a ver y a escuchar a continuación. En la época de los jueces hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá emigró con su mujer y sus 2 hijos a las tierras de Moab. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó sola con sus 2 hijos, que se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, de modo que la mujer quedó así desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Partió con sus 2 nueras del lugar donde había estado y emprendieron el camino de regreso a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor os trate con la misma bondad que vosotras habéis demostrado con mis hijos ya difuntos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido». Luego las despidió con un beso, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: «De ninguna manera, nosotras iremos contigo a tu pueblo». Noemí insistió: «Regresad, hijas mías, ¿a qué vais a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Regresad, hijas mías, marchaos, que ya soy demasiado vieja para tener marido. Y aunque dijera todavía tengo esperanza, y esta misma noche estuviera con algún marido y aún diera a luz hijos, ¿les esperaríais vosotras hasta que fueran mayores, renunciando por ellos a casaros de nuevo? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí». Pero ellas seguían deshechas en llanto. Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: «Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, ve tú tras ella». Ruth respondió: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga el Señor sobre mí el peor de los castigos, si nos separa otra cosa que la muerte». Al ver Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistió. Y así las 2 siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por su causa y exclamaban: «¿No es esta Noemí?». Pero ella les respondía: «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, mas con las manos vacías me devuelve el Señor. ¿Por qué aún me llamáis Noemí, si el Señor se ha puesto en mi contra y mis desdichas vienen del Todopoderoso?». Fue así como Noemí regresó de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Como vemos en este capítulo, en este primer capítulo del libro de Ruth, lo que sucede es que hay una familia que vive en Belén de Judá. Elimelec vive con su mujer, con su esposa Noemí, tienen 2 hijos, Mahlón y Kelión, y debido al hambre que está azotando la tierra en la que viven, la tierra de Judá, se ven, no se ven forzados, sino toman la decisión de salir de esa tierra y de ir a la tierra de Moab. En la tierra de Moab muere Elimelec, los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y después de casarse mueren también esos 2 hijos que le quedaban a Noemí,
Así que Noemí se ve sola, viuda y sin sus hijos, y se ve solamente viviendo con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Tiempo después, Noemí se entera de que en la tierra de Judá vuelve a haber provisión de pan, de alimento, y decide regresar allá. Y en el camino de vuelta le dice a Orfa y a Ruth que se vayan a su tierra, a la tierra de Moab, y que ella vuelve sola. Orfa decide volver a Moab y Ruth decide acompañar a Noemí hasta las últimas consecuencias. Ese es el resumen de lo que vemos en este capítulo 1. Y para que nos pongamos un poco en contexto, voy a citar brevemente algunos detalles que debemos tener en cuenta. Lo primero es que se nos dice que esto ocurrió en el tiempo en que los jueces gobernaban en Israel. Fue un tiempo después de la conquista de la tierra prometida, después de pasar el libro de Josué, que se nos narra esa conquista de la tierra prometida. Llegó una época en la que había jueces, había determinadas personas, líderes que sobresalían y que guiaban al pueblo durante un determinado periodo de tiempo. No eran reyes, eran simplemente, la Biblia se nos dice que eran jueces, eran esos líderes para un momento concreto de la historia. También nos dice la Biblia, en el libro de Jueces, que lamentablemente ese tiempo en el que reinaron, en el que gobernaron los jueces sobre Israel, era un tiempo en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había un rey, no había una figura que gobernara sobre todo, sino que eran figuras puntuales que se levantaban durante un determinado periodo de tiempo. Así que cada uno, dice la Biblia, que hacía lo que mejor le parecía. Otro detalle que debemos tener en cuenta es acerca de la tierra de Moab. Moab era una tierra al oeste del Mar Muerto, al oeste del río Jordán, mientras que Judá quedaba al este. Moab era el territorio de los moabitas. Los moabitas eran los descendientes de Moab. Y Moab fue un hijo que le nació a Lot cuando sus dos hijas, las hijas de Lot, decidieron acostarse con él y como consecuencia la mayor de las hijas de Lot quedó embarazada y dio a luz a Moab. Así que Moab era hijo de Lot, que a su vez era sobrino de Abraham, con lo cual los moabitas y los israelitas estaban emparentados en origen, digamos. Los moabitas fueron uno de los enemigos de Israel cuando se estableció en la tierra prometida, y Dios ordenó a los israelitas que no participaran los moabitas de la vida de Israel, de la vida litúrgica en especial de Israel. ¿Por qué? Porque tiempo atrás, en ese éxodo, en ese viaje hacia la tierra prometida, los israelitas pasaron por el territorio de Moab y los moabitas se negaron a ayudarles, se negaron a darles pan en ese viaje, y como consecuencia Dios le dio esa orden a los israelitas. Así que no deja de ser paradójico que en este relato del libro de Ruth se nos narre que debido al hambre que había en la tierra de Judá, en Belén, una familia israelita vaya a buscar pan a Moab. Y el último detalle que debemos tener en cuenta en cuanto al contexto es la situación, la posición que tenían las viudas. Las viudas en aquel tiempo vivían en una situación muy vulnerable cuando fallecía su marido, ya que, bueno, por supuesto no había pensiones, no había ningún estado que le fuera a pagar a esa viuda una pensión, y la viuda quedaba totalmente desamparada cuando fallecía su marido. Así que socialmente, económicamente, se veía en una situación, las viudas se veían en una situación muy difícil, totalmente solas y desamparadas. Por eso Dios también ordenó en el Pentateuco que se atendiera
a las viudas, que no se las dejara a su suerte, como solemos decir, sino que el pueblo se ocupara de ellas. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando nace la Iglesia, como la Iglesia también se ocupaba de las viudas. Y después de ver un poco acerca del contexto de aquella época, me gustaría que sacáramos algunas lecciones importantes de este primer capítulo del libro de Ruth. Lo primero que debemos tener en cuenta, leyendo este primer capítulo del libro de Ruth, es que las situaciones de sequía pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. Dice el texto que hubo hambre en la tierra de Judá, y el hambre normalmente era provocada por la falta de lluvia, por esas sequías que hacían que no se pudiera cosechar el grano, el cereal que se necesitaba para fabricar pan, para elaborar pan, para tener esos alimentos. No había tampoco pasto para los ganados, con lo cual el hambre generalmente era provocada por sequías. En nuestra vida también vivimos momentos de sequías de diferentes tipos. Vivimos en ocasiones sequías materiales, sequías en cuanto a nuestro sustento económico, en cuanto a nuestra economía. Vivimos situaciones en las que podemos perder nuestro trabajo, como hay muchas familias hoy en día que están bajo un ERTE, con dificultades también para cobrar, para llegar a final de mes. Podemos vivir esa sequía económica, material. Podemos vivir también otro tipo de sequías, que son las sequías en nuestra salud. Podemos estar enfermos, tener una determinada enfermedad. Desgraciadamente hoy hay miles de personas que están sufriendo las consecuencias de la COVID-19, pero hay muchas otras enfermedades. La COVID-19 no es la primera enfermedad que aparece en el mundo, hay muchas otras, así que podemos vernos también bajo esa sequía en nuestra salud. También hay otro tipo de sequías, que son las sequías relacionales, cuando nuestras relaciones con otras personas se ven deterioradas y en determinadas ocasiones nos podemos llegar a ver solos por esa ruptura de determinadas relaciones en nuestra vida. También hay sequías, quizá ya más profundamente en el ámbito del hogar, sequías matrimoniales, sequías familiares, sequías en nuestra relación con nuestro cónyuge. Quizá esa relación está estancada, está dañada por algo. Quizá estamos viviendo una situación delicada en nuestro matrimonio, o quizá con nuestros hijos o con nuestros padres. Así que también tenemos esas sequías familiares en nuestro hogar. También tenemos sequías emocionales, sequías anímicas, sequías quizá de motivación. Puede que no te encuentres con motivación para hacer nada, que te encuentres desanimado por la circunstancia que sea. Y finalmente también tenemos sequías espirituales, sequías en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, en nuestra devoción, en nuestra lectura de la Biblia, en nuestros tiempos de oración, en nuestro agradecimiento a Dios, en nuestra adoración a Dios. Y también, por supuesto, dentro de estas sequías espirituales también podemos vivir sequías en la Iglesia. Sequías en cuanto a nuestra relación con la Iglesia, en cuanto a nuestro papel con la Iglesia, en cuanto a lo que la Iglesia me da, en cuanto a lo que yo espero y demando de la Iglesia. Así que podemos vivir también esas sequías espirituales, esas sequías también en la Iglesia. Todas esas sequías, sean del tipo que sea, nos hacen sufrir, nos hacen pasarlo mal. Igual que la familia de Noemí, de Elimelec, lo pasó mal en la tierra de Judá antes de tomar esa decisión de irse a Moab. Pero como decía, esos tiempos de sequía en nuestra vida pueden llevarnos a tomar decisiones de las que quizá más tarde nos arrepintamos. Así que un tiempo de sequía en nuestra vida no es el mejor momento
para tomar decisiones drásticas. Elimelec y Noemí decidieron salir de su tierra, salir de la tierra donde Dios los había puesto, salir de esa situación en la que estaban viviendo e irse a Moab, que como veíamos al principio, era tierra de los enemigos de Israel y de un pueblo que Dios había dicho, ojo con este pueblo. Y ellos se fueron a vivir allí, se fueron a vivir a Moab, creyendo que iban a escapar de esa situación mala y que iban a entrar a un tiempo de prosperidad y de bendición en su vida. Y no fue así. Elimelec murió, más tarde murieron los hijos y Noemí se vio totalmente sola y pobre. Así que lo que ella había pensado cuando salió junto con su familia de Belén de Judá no se cumplió, no llegó a ser una realidad y se vio en una circunstancia mucho peor de la que intentaba escapar en Belén. Así que, como digo, puede ser que estés pasando por una sequía, pero cuidado, porque las decisiones que tomamos en tiempos de sequía, en tiempos de hambre en nuestra vida, pueden llevarnos a un camino del que nos arrepintamos más tarde. Hay una segunda lección que vemos en este capítulo que hemos leído en el libro de Ruth, y es que en ocasiones vamos a transgredir principios espirituales por una necesidad física. Como hemos estado viendo, se fueron la familia de Noemí y de Elimelec a Moab, se fueron a un lugar donde Dios no les había dicho que estuvieran, con gente de la que además Dios les había advertido de que no estuvieran con ellos. Así que ellos transgredieron un mandamiento de Dios, un principio espiritual, a causa de la necesidad física que ellos estaban sufriendo en ese momento. Y es una lección también para nosotros, cuidado con transgredir principios espirituales por una necesidad actual en nuestra vida. Esa tierra de Moab, en el libro de Ruth, existe un paralelismo entre ella y esa historia del hijo pródigo que se nos narra en el Evangelio de Lucas, donde el hijo menor tomó la parte de la herencia que le correspondía y se fue a un país lejano, creyendo que en ese país lejano iba a vivir mejor que en la casa de su padre. Cuando Noemí y Elimelec se fueron a Moab, murió Elimelec, como hemos estado viendo. Y hay un detalle que debemos tener en cuenta. El nombre Elimelec significa Dios es mi rey. Elimelec, cada vez que alguien llamaba a Elimelec por su nombre en hebreo, le estaban diciendo Dios es mi rey, Dios es mi rey. Él se llamaba Dios es mi rey. Cuando ellos se fueron a Moab, Elimelec, Dios es mi rey, murió. Y es algo, es un símbolo de lo que sucede en nuestra vida cuando tomamos determinadas decisiones basados en nuestra necesidad actual, en nuestro sufrimiento, en el sufrimiento que estamos viviendo. Muchas veces nos vamos a un lugar donde Dios nos ha dicho que no nos ha dicho que debamos estar en ese lugar, no nos ha dicho que debamos tomar esa decisión, y ahí muere Dios es mi rey. Ahí muere el reinado de Dios sobre nuestra vida. Ahí Dios deja de ser nuestro rey. Somos nosotros los que tomamos la decisión, somos nosotros los que decidimos cómo escapar, cómo nos va a ir mejor en nuestra vida. Una tercera lección que sacamos del libro de Ruth es que la bendición de Dios está en Judá, no está en Moab. Después de 10 años y después de haber sufrido la muerte de Elimelec, su marido, y de sus hijos, Noemí se enteró, Noemí escuchó que Dios había bendecido la tierra de Judá y que volvía a haber pan. La bendición de Dios estaba en Judá, no estaba en Moab. Y Noemí tuvo que escuchar que Dios había bendecido la tierra de Judá. Noemí no lo experimentó, Noemí no lo vivió en primera persona, Noemí lo escuchó por otros y de lejos. Y en ocasiones nos va a suceder eso en nuestra vida. Muchas veces vamos a estar alejados de lo que Dios quiere para nuestra vida a causa de esa sequía, sea del tipo que sea.
Estaremos muy lejos de donde Dios quiere, y cuando Dios traiga su bendición, cuando Dios haga ese milagro, no estaremos donde debemos estar. Bajo el punto de vista humano, bajo nuestros ojos, es fácil buscar la salida. Cuando estamos en una situación difícil, en una sequía, es fácil buscar la salida, irnos a un lugar donde pensamos que vamos a estar mejor. Tú sabes la circunstancia que estás viviendo en tu vida y tú sabes a qué me estoy refiriendo. Pero si ese camino te lleva lejos de donde Dios quiere que estés, quizá escuches, oigas que Dios está haciendo algo en la vida de otras personas. Quizá Dios escuches que está trayendo bendición en un determinado ámbito, a un determinado grupo de personas, pero tú no estás ahí. Tú no estás donde deberías estar. Otra lección que extraemos del libro de Ruth es que las dificultades que vivimos en nuestra vida pueden provocar en nosotros amargura y pueden provocar que queramos aislarnos de otras personas. Todo el proceso que vivió Noemí en esos 10 años en Moab la llevaron a vivir con amargura, a culpabilizar a Dios de lo que le había sucedido, a pensar que Dios le había traído todos esos males sobre su vida. Y Noemí también quiso regresar sola. Le dijo a Orfa y a Ruth, a sus nueras, que volvieran a la tierra de Moab. Ella volvía sola. Fijaos que volver sola, Noemí, siendo viuda, la ponía en una situación muy difícil. Así que pensamos que sería lógico que ella buscara refugio en sus nueras, que ellas la pudieran acompañar, la pudieran ayudar en esa nueva etapa de su vida. Pero ella les dijo: no vengáis, no tengo más hijos para que os caséis con ellos, que eso fue un mandamiento que también Dios dio para proteger a las viudas. Cuando su marido fallecía, un hermano se podía casar con esa viuda para protegerla, para acogerla y darle protección. Ella les dijo: no tengo más hijos para que vosotras os volváis a casar, y si venís allí las cosas van a ser muy difíciles para vosotras, así que quedaros ahí. Noemí quiso aislarse, culpabilizó a Dios y estaba llena de amargura. Y eso puede ser algo que suceda en nuestra vida debido a cosas que vivimos, debido a golpes que recibimos en nuestra vida, a relaciones dañadas, a problemas económicos, a problemas familiares, a problemas, tiempos de sequía espiritual, problemas en la iglesia. Todo eso nos puede llevar a guardar, a que se genere en nosotros amargura, resentimiento hacia otras personas, resentimiento hacia Dios, quizá dudar de dónde está Dios en medio de nuestras circunstancias, y también nos pueden llevar a aislarnos, a no querer hablar con nadie, a no querer la ayuda de nadie, porque estamos mejor solos. Y cuidado con esto, porque es algo que el diablo utiliza para alejarnos todavía más de Dios. Noemí salió de Belén llamándose Noemí. Noemí significa dulce, y cuando volvió a Belén años más tarde, con todo lo que había vivido, ella dijo: no me llaméis Noemí, no me llaméis dulce, llamadme Mara. ¿Por qué? Porque mi vida es muy amarga, estoy llena de amargura. Y eso es lo que nos puede suceder si no tenemos cuidado con cómo gestionamos las cosas que pasan en nuestra vida. También hay otra lección importante, y es que ese momento en el que Noemí tiene esa conversación con Orfa y con Ruth y les dice: iros a Moab, yo me voy a Judá, tiene un paralelismo con cómo Jesús en determinadas ocasiones les dijo a sus discípulos que seguirle tenía un precio muy alto. Así que el libro de Ruth también nos enseña o nos anuncia o nos señala el costo de seguir a Jesús. En la vida de cada uno de nosotros tenemos ese momento de elección que tuvieron Orfa y Ruth. Orfa decidió volver a Moab,
volver a su tierra. Era moabita, así que estaba volviendo a su tierra. Volvía quizá a su familia, como le había dicho Noemí, volveos a casa de vuestras madres. Así que ella decidió volver a Moab. Ruth, en cambio, decidió seguir a Noemí, pasara lo que pasara, hasta las últimas consecuencias. Hizo una de las declaraciones de lealtad mayores que hay en toda la Biblia. En la Biblia vemos momentos de lealtad de personas hacia otras personas y este es uno de los mayores. Ruth le dice a Noemí: yo voy a ir donde tú vayas. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y esas son dos opciones que tenemos en nuestra vida, en la vida de todos nosotros. No sé si me estás viendo, me imagino que la mayoría de los que me estáis viendo sois creyentes, evangélicos, pero también puede ser que haya alguien viendo este vídeo que no sea creyente o que haya oído de lejos, que haya oído por lo que le han contado, por lo que ha oído de niño. Y seamos el tipo de personas que seamos, creyentes o no creyentes, profesemos la fe que profesemos, siempre nos vamos a encontrar con esas dos opciones en nuestra vida. Seguir a Jesús, pase lo que pase, implique lo que implique, cueste lo que cueste, o volver a Moab, volver a nuestro mundo, volver a lo que conocemos, a aquello en lo que hemos vivido, en lo que hemos crecido, aunque esté alejado de Dios. Jesús dijo que era necesario que entráramos por la puerta estrecha, que eligiéramos el camino angosto, no el camino ancho, no la puerta ancha. Y eso lo vamos a tener siempre en nuestra vida. Siempre va a ser mucho más fácil, mucho más cómodo irnos a Moab que regresar a Judá. Otra cosa importante que debemos recordar en este libro de Ruth es que Dios en ocasiones escoge a personas que nosotros no escogeríamos. Ruth, como hemos visto, era moabita. Y los moabitas eran idólatras, eran gente que no adoraba al Dios verdadero, gente que tenía dioses. Y entre ese culto que tenían los moabitas estaba la adoración al dios Moloc. Y si sabéis algo acerca de Moloc, realmente era horrible ese culto a Moloc, porque se le ofrecían niños como sacrificio. Así que Dios escogió a Ruth, a una mujer moabita, a una mujer de un pueblo idólatra, de un pueblo pagano. La escogió como pieza clave de su plan redentor sobre toda la humanidad. Dios escogió a una persona que seguramente nosotros, si hubiéramos tenido la capacidad de elegir entre los millones de personas que pueblan el planeta Tierra, pues probablemente hubiera habido millones de personas que irían en la lista antes que Ruth. Sin embargo, Dios se fijó en Ruth, se fijó en el corazón de Ruth y vio que aquella mujer le iba a ser útil en sus planes. Ella era la pieza que necesitaba en ese momento determinado de la historia. Así que no menospreciemos lo que Dios puede hacer a través de personas que para nosotros quizá pues no son tan importantes. Nosotros tenemos como cristianos, especialmente como cristianos evangélicos, tenemos la tendencia a mirar con cierta superioridad moral a los que no son creyentes. Y en ocasiones Dios utiliza a personas no creyentes para darnos lecciones a nosotros, los creyentes. Y en ocasiones gente con la que nosotros quizá no queramos ni juntarnos por el estilo de vida que llevan, pues Dios las utiliza. Dios sale a su encuentro, tienen ese encuentro con el Señor y además Dios las usa para sus propósitos. Este primer capítulo del libro de Ruth termina con esa escena de Noemí y Ruth llegando a la tierra de Judá y llegaron justo en el tiempo de la cosecha de la cebada. Así que ese final del capítulo 1, después de tantas desgracias, de ese dolor, de esa amargura de Noemí, acaba con una luz de esperanza. Estaban llegando justo en el tiempo de la cosecha, justo en el tiempo de la primavera, que era cuando se cosechaba la cebada.
Así que todo ese tiempo de amargura y de dolor estaba comenzando a cambiar al final de ese capítulo 1. Puede que estés viviendo una sequía en tu vida. Puede que cada uno de nosotros esté viviendo una sequía, que nos falte el pan, que nos falte el alimento, sea del tipo que sea, que estemos sufriendo en algún determinado ámbito de nuestra vida. Pero llega el momento, porque siempre llega, en el que Dios hace nacer, hace germinar, producir esa semilla, crece ese grano, esa espiga, y al final cosechamos y viene el tiempo de la primavera, el tiempo de la cosecha. Así que si estás viviendo una sequía, no abandones, no desesperes, no tomes decisiones precipitadas, porque Dios a su tiempo te va a bendecir. Dios a su tiempo va a traer esa cosecha sobre tu vida. Esa sequía no va a durar para siempre. Así que confía en lo que Dios hace. Aunque parezca a tus ojos que no está haciendo nada Dios, Dios sigue trabajando. Dios tiene perfectamente claro lo que tiene que hacer en tu vida, lo que tiene que hacer con nuestro mundo. Así que cada detalle en nuestra vida es importante. Cada detalle Dios lo usa para conducirnos al punto donde Él quiere que estemos. Así que, como digo, si estás viviendo esa época de sequía en tu vida, resiste. Resiste, porque a su tiempo Dios va a mandar la lluvia. Estamos viviendo un tiempo difícil, también como iglesia. Estamos viviendo un tiempo en el que no nos podemos ver como antes, no podemos tener los cultos como antes, no podemos disfrutar de ese tiempo de adoración todos juntos. Hay personas a las que no vemos en persona desde hace mucho tiempo. Quizá muchos se están enfriando por este tiempo. Estamos haciendo cultos en la iglesia, parando, haciendo cultos en la iglesia, parando, según pues se va moviendo la tormenta en la que estamos inmersos. Y esto puede hacer que lo veamos como una situación de sequía también como iglesia, que no tengamos muy claro ciertas cosas, que vivamos un tiempo de cierta confusión en la iglesia, pero Dios va a traer bendición. Estoy seguro de que esto es un tiempo igual que vivieron en la tierra de Judá, ese tiempo de hambre, pero al final Dios les dio la bendición, les dio esa abundancia de alimento en la tierra. Y creo que cuando todo esto pase también vamos a ver la mano de Dios, también vamos a ver que Dios ha hecho llover, ha hecho germinar y producir la tierra, y vamos a poder cosechar en abundancia. Así que si estás como Noemí y Elimelec y sus hijos en una tierra donde hay hambre, donde hay sequía, no tomes decisiones precipitadas, porque te puedes equivocar. Y si ya has tomado una decisión equivocada y estás viviendo en Moab, estás viviendo en un lugar donde Dios no quiere que estés, y fruto de ello estás cargado de amargura, de resentimiento, de dudas acerca de tu fe, ten esperanza. Ten esperanza, porque Dios sigue estando, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue queriendo lo mejor para tu vida. Él sabe qué es lo mejor y sabe qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Así que ten esperanza, porque la sequía no dura para siempre. Cuanto más te alejes de Dios, más difícil va a ser que veas cómo Dios obra. Cuanto más lejos estés de Dios, más difícil va a ser que veas cómo Dios derrama bendición. Así que mantente firme, no desesperes. Termino este mensaje acerca del primer capítulo del libro de Ruth. Continuaremos la próxima semana y deseo que Dios os hable a cada uno de vosotros, que podáis ser fortalecidos por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios sea el cimiento de vuestra vida y que Dios os guarde, os proteja
sigamos orando también por nuestros hermanos enfermos en este tiempo donde la enfermedad está arreciando. Mantengámonos firmes en la oración, que Dios nos guarde a cada uno de nosotros y que nos haga crecer, sea las circunstancias que sean en nuestra vida, que nos haga crecer y madurar espiritualmente. Igual que la semana pasada, os dejo algunas preguntas para que reflexionemos y también algunos motivos de oración. Continuaremos la próxima semana desde casa, ya que debido al cierre perimetral de Valencia, no solamente ya se une la prudencia y la situación de crítica que estamos viviendo en los hospitales valencianos, sino también se unen las restricciones de las autoridades debido a esta situación. Así que con el cierre perimetral de la ciudad de Valencia los fines de semana, pues prácticamente media iglesia no puede desplazarse y muchas de esas personas pues están colaborando activamente en el desarrollo de los cultos, tanto en la alabanza como en la puerta, contando la ofrenda, predicando. Así que se nos hace todavía más complicado el poder desarrollar los cultos en la iglesia. Así que como Dios nos ha permitido tener esta oportunidad, pues vamos a seguir aprovechándola. Os sigo recordando esas reuniones de oración los lunes a las 7 y de estudio bíblico los miércoles a las 7 también. Vais a tener ahí en pantalla de nuevo el ID, el número que tenéis que introducir para conectaros a las reuniones, y es la forma que tenemos de seguir en contacto y seguir creciendo juntos. Así que os mando un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga.